Los seres humanos tienen pelo en casi todo su cuerpo, excepto labios, plantas de las manos y plantas de los pies. El pelo de nuestra cabeza cumple con funciones protectoras, pero también estéticas. Tener un pelo abundante, brillante y con vida nos da una mejor apariencia física. Por ello es importante aprender a cuidarlo y así evitar las enfermedades propias del pelo. Bienvenidos a Salud en Casa. El pelo de los seres humanos está formado por una fibra de queratina y constituido por una raíz y un tallo. Existen diferentes tipos que dependerán del lugar donde se ubiquen, así como de la edad de la persona. Entonces hay pelo terminal, por ejemplo, que ya es el pelo que tenemos, y hay lanugo, que es el que tienen los bebés, que es un pelo que muda, que es un pelo que está basado en proteger del calor, que es el primer pelito que tú ves que cuando nacen los bebés nacen peluditos. Ese es el primer pelo, que es el lanugo, y ya luego el pelo terminal, que es el que tenemos pues ya los niños o adultos en general. Y hay pelos diferentes dependiendo de las zonas. Entonces el vello, que es el que nos acompaña, digamos, del cuello o la cara hacia abajo, y el pelo como tal, el del cuero cabelludo. Los seres humanos pueden tener pelo liso, crespo u ondulado, y dependerá de la cantidad y organización de sus componentes. Ahí ya depende de la organización de las proteínas, que es lo que vemos como el pelo enroscadito o el pelo crespito, o las proteínas que están organizadas completamente rectas, que es la persona de pelo liso. Cuando se habla de pelo graso, seco o mixto, se refiere a la condición que tiene como tal el cuero cabelludo. Porque acuérdate que el pelo aquí ya es como una fibra como tal, pero las glándulas de producción de sebo están en el cuero cabelludo. Entonces ya hablamos de cuero cabelludo seco, cuero cabelludo graso. El pelo tiene características de flexibilidad, elasticidad y resistencia. El pelo está compuesto por proteínas, por queratinas y por diferentes sustancias como es sodio, cloro y hasta oligoelementos, digámoslo así. Toda esa organización que tenga cada una de esas proteínas y de esas queratinas es la que caracteriza cada tipo de pelo, que era más o menos lo que estábamos hablando. Cuando las proteínas están muy bien organizaditas en fila recta, estamos hablando de un pelo liso. Cuando las proteínas están desorganizadas, hablamos de un pelo que hace crespos. Y eso mismo da las capacidades como la resistencia, la elasticidad o la fuerza que pueda tener esa fibra capilar. Todo eso va a depender de las características específicas de los componentes que estamos hablando. La función principal del pelo es la de protección. El pelo de la cabeza proporciona protección al cráneo, el de las pestañas protege los ojos, disminuyendo la cantidad de luz y polvo, y el pelo de las cejas protegen del sudor. Por eso está en las zonas, digamos, de mayor exposición solar, está colocado en las cejas porque es una zona donde directamente le da uno a la luz y las cejas protegen esa zona, está organizado en las pestañas para proteger el ojo de los traumas, en el cuero cabelludo, aparte pues que es algo estético y de belleza también, y en los vellos y en el cuerpo está hecho para proteger y también tiene que ver con la termorregulación, o sea, con el control de la temperatura. La cantidad de pelo que tiene el ser humano en el cuero cabelludo es de 100.000 a 150.000 unidades. Sin embargo, hay personas que pueden tener mucho menos o mucho más. Esta condición es genética. Hay personas de poco pelo y hay personas de mucho pelo, y también tiene mucho que ver con la edad. Nunca una persona, digamos, mayor de 50, 60 años va a tener el mismo pelo que tenía a los 20 o 30 años. El pelo envejece con nosotros, no solo la presencia de canas, sino ya las fibras como tales van a ser mucho menos a medida que pasa la edad. Aunque la genética cumple un papel fundamental en la calidad y cantidad del pelo, los especialistas reconocen la importancia de la alimentación para que se tenga o no un pelo sano. Se ha visto, por ejemplo, en los pacientes que se hacen bypass gástrico, que son pacientes que pierden la absorción de ciertas vitaminas, la calidad de pelo se pierde, el pelo se vuelve opaco, es una fibra que se rompe muy fácilmente, que se cae muy fácilmente. La alimentación es fundamental. De hecho, en los estudios que hacemos para alopecias o para caída del pelo, miramos vitaminas. Vitamina B12, en algunos casos vitamina D y hierro. Ferritina es vital para el pelo. Y pues por ejemplo, tanto que se habla de la biotina tiene que ver también con el complejo B y es una de las vitaminas que ayuda a que el pelo mantenga sano. Todo lo que sea un estilo de vida saludable se va a ver reflejado en la piel, en el pelo y las uñas. Recuerden que todos tres van de la mano, entonces una buena alimentación, un ejercicio, unos buenos hábitos de vida nos van a ayudar a tener un pelo, una piel y unas uñas pues mejores. Claro está que los especialistas saben que cada uno debe tener cuidados específicos adicionales.
Tienes un buen pelo, pero no lo cuidas con los champús adecuados, no utilizas cremas especiales, no lo nutres, no haces ciertas cosas que te ayuden, pues van a hacer que el pelo sea menos bonito. Si tú lo cuidas, es como una planta, lo estás cuidando, lo nutres, le colocas tratamientos, pues va a estar mucho mejor. Y todos los tratamientos químicos, como son las decoloraciones, los alisados, pues van afectando la fibra capilar. Es importante conocer que el pelo tiene fases de crecimiento. La anágena, que es donde nace y crece, dura entre 2 y 8 años. La fase catágena, que es de transición, se extiende unas 3 semanas durante las cuales el crecimiento se detiene. Y la fase telógena, que es la de descanso y caída del pelo, dura aproximadamente unos 3 meses. Al regresar, conoceremos qué síntomas nos indican que algo está pasando con nuestro pelo. Múltiples pueden ser los síntomas que señalan que alguna enfermedad propia del pelo está haciendo presencia. Caída, picazón y hasta exceso de grasa se cuentan como los indicadores de alerta. Existen múltiples enfermedades del pelo que van desde la caída patológica, la seborrea y la foliculitis. Es importante reconocer que existen épocas de caída del pelo conocidas como mudas. A veces lo que ocurre se llama un efluvio telógeno, que es, digámoslo así, como una muda de pelo. Ese efluvio telógeno se puede dar por periodos de estrés prolongados, por periodos de hospitalización, enfermedades, cambios de la alimentación, dietas estrictas, y el pelo se puede mudar. ¿Cuánto es lo normal que se deba caer el pelo más o menos? Máximo 100 pelos diarios. Cuando aumenta esa caída es donde estamos pensando que hubo una muda, pues como tal exagerada, y que hay que evaluar las causas de esa muda. Muchas de esas mudas se resuelven solas, sin tratamiento alguno, ellas van pasando y mejorando. Sin embargo, en algunos casos sí requieren tratamientos tópico u orales. Entonces, ¿cuándo hay que preocuparse por la caída del pelo? Uno de los factores a evaluar es cuando hay placas alopécicas o parches sin pelo. Esa es una patología que se llama alopecia areata. Siempre se debe consultar y se debe manejar con el dermatólogo. Cuando la caída sea muy excesiva, entonces estemos contando más de 100 pelos, o que la mujer normalmente tenemos muy claro cuánto pelo se nos cae cuando nos peinamos o nos lavamos el pelo. Cuando eso aumente, se debe evaluar por el dermatólogo. Y cuando hayan procesos inflamatorios graves en el cuero cabelludo, pápulas, pústulas, granos, inflamación muy grande o pelos que se han como cortado desde la base, se debe consultar al dermatólogo. Existen varios tipos de alopecia. Entonces tenemos la alopecia androgenética, que es la más común, que es la calvicie, se puede dar en hombres y en mujeres. La alopecia areata, que son las parches redondos de pelo, de pérdida de pelo, que se ven pelones en la barba de los hombres, en el cuero cabelludo en hombres o mujeres. Hay alopecia frontal fibrosante, que es una enfermedad donde la línea de implantación del pelo se va corriendo, da más comúnmente en mujeres y puede afectar incluso las cejas. Otras de las más comunes enfermedades del pelo son las enfermedades inflamatorias como las foliculitis. Las causas de las enfermedades del pelo se pueden dividir entre genéticas y autoinmunes. La más común, que es la calvicie y la alopecia androgenética, son causas genéticas, o sea, hereditarias, donde ciertos factores hormonales empeoran esa caída. Más común en los hombres, pero también puede dar en las mujeres. La mayoría de las otras enfermedades son autoinmunes, como la mayoría de enfermedades de la piel, donde el mismo organismo ataca el cuero cabelludo y lo inflama al punto de dejarlo caer, simplemente como en la alopecia areata, simplemente lo inflama y se hace que se caiga, o puede generar lesiones muy inflamatorias en el cuero cabelludo. Entonces estamos hablando como de enfermedades autoinmunes y enfermedades genéticas, que es lo más común. No obstante, se puede pasar por alto que hay causas medioambientales marcadas que pueden generar enfermedades del pelo. Ya las que son menos graves, digámoslo así, el efluvio telógeno o a veces la alopecia areata, se pueden relacionar con estrés, cambio de alimentación, dietas muy restrictivas donde el paciente baje de peso rápidamente, hospitalizaciones, gripas muy duras, dengues muy duros. Todo eso puede generar también caída del pelo, alteraciones en la tiroides, los alisados, las queratinas o botox o formoles de diferentes clases porque tienen diferentes nombres, las decoloraciones y todo lo que sea calor, trauma excesivo, lo mismo los peinados. A veces los peinados apretados
hacen que se caiga el pelo y que una alopecia que se llama alopecia por tracción. Las personas que se hacen trenza todo el tiempo o que se cogen las colas muy estiradas se van quedando calvas en ciertas zonas por todo el trauma, el estiramiento excesivo de la fibra capilar. Todo lo que hacemos extraño, ajeno y de procedimientos a nuestro pelo generalmente tiene unas consecuencias en él. Otra de las más frecuentes enfermedades del pelo es la seborrea o llamada también dermatitis seborreica. Seborrea se refiere a que hay un aumento de esa producción de grasa en el cuero cabelludo y lo que comúnmente se asocia se llama dermatitis seborreica y es que se produce más sebo en el cuero cabelludo y eso lleva a la producción de caspa. La caspa es algo que es muy difícil de identificar a veces por las personas porque me dicen, no, yo tengo el cabello seco, mi cuero cabelludo es seco y me sale caspita, pero no es eso, es que el cuero cabelludo está tan inflamado que ha descamado. Y al descamar es lo que tú te ves que es la caspa, pero es por producción exagerada de sebo en el cuero cabelludo. Las personas nacen con la predisposición genética de presentar caspa o dermatitis seborreica. Sin embargo, hay factores que empeoran esta condición. ¿Qué factores la empeoran? El estrés, la alimentación, los trasnochos, el consumo de licor, las personas que, digámoslo así, no se lavan el pelo constantemente, todo eso puede empeorar la dermatitis seborreica. Muchas personas tienen la falsa creencia que la caspa es un hongo. No, lo que pasa es que se confunde con que sea un hongo, pero sí hay algo importante para explicarles y es que en el cuero cabelludo vive un hongo normalmente, ese hongo no es malo, el hongo lo tenemos todas las personas, es un hongo comensal de nuestro cuero cabelludo que se ha visto implicado en que inflame más el cuero cabelludo y tenga esa predisposición a que se produzca la caspa, pero no es que la caspa sea un hongo, es que hay un hongo que empeora la condición y el hongo es un hongo saprófito benigno que vive en nuestro cuero cabelludo. Es muy importante estar alertas ante cualquiera de los siguientes síntomas para consultar al especialista. Picazón en el cuero cabelludo, inflamación en el cuero cabelludo, descamación, pérdida o placas alopécicas, caída del cabello, granos en el cuero cabelludo, debilitamiento, que se abran las fibras o lo que dice la gente horquilla, es otra de las cosas que podemos ver, que la fibra sea completamente delgada o que se haya adelgazado con el tiempo, cambios en la coloración del pelo solos, sin ningún producto químico, todas esas cosas nos deben alertar de que algo está pasando con nuestro cuero cabelludo. Inicialmente el diagnóstico empieza con un interrogatorio exhaustivo para saber qué está pasando, qué cambios se han visto y cuáles son los síntomas que refiere el paciente. Después de ello se utilizan equipos especializados para ver el cuero cabelludo y el pelo en sí. Los dermatólogos tenemos un aparato que se llama dermatoscopio y con ese podemos evaluar muy bien la fibra capilar, diferentes pruebas podemos hacer para ver qué está pasando con el pelo y definir el tratamiento más adecuado en cada caso. En algunas oportunidades, el dermatólogo debe enviar exámenes de sangre para ayudarse con el diagnóstico. Al regresar estará con nosotros en estudio el dermatólogo Rodrigo Caicedo, quien nos contará cómo tratar las diferentes enfermedades del pelo. Seguimos en Salud en Casa y en este momento nos acompaña el doctor Rodrigo Caicedo, dermatólogo. Doctor, muchísimas gracias por aceptar esa invitación. Bienvenido a nuestro programa. Liliana, gracias por la invitación y muy contento de estar con ustedes. Primero, digámosle a nuestros televidentes, para casi todas o para todas las enfermedades del pelo, ¿hoy en día existe tratamiento? Bueno, la verdad es que sí, existen más de 100 tipos de alopecias. Unas son cicatrizales y otras no cicatrizales. Para las no cicatrizales podríamos decir que los tratamientos son muy eficaces y con la mejoría de la densidad capilar que se ha perdido, pero las que son cicatrizales se tratan generalmente para que no se siga extendiendo la enfermedad. En nuestro programa hablamos de la dermatitis seborreica, la famosa caspa. ¿Cuál es el tratamiento indicado para ella? Y digamos, ¿siempre es necesario consultar? Bueno, cuando hablamos de dermatitis seborreica hablamos que existen las formas leves, las moderadas y las severas. Generalmente las formas leves son más fáciles de tratar, con un champú seborregulador que tenga un antimicótico podemos mejorarlo. Pero siempre este champú debe ser manejado o debe ir el paciente a consultar con el especialista para que él le dé su champú, o en otros casos se necesitan tratamientos tópicos con antimicóticos, antiinflamatorios,
y en los casos más severos se llega a necesitar tratamientos sistémicos, por lo cual es indispensable no automedicarse e ir con el especialista. Cuando hay caída del pelo por estrés, las famosas mudas, ¿cuál es la indicación médica? Bueno, generalmente la caída de pelo por estrés se le llama efluvio telógeno, es un cambio del ciclo del pelo. Los efluvios telógenos tienden a ser agudos, durar menos de 6 meses. Lo primero que hay que decir al paciente es que tiene que estar tranquila, que ese pelo que se cae vuelve a salir. Lo que hacemos generalmente es tratamientos para estimular el folículo nuevamente a base de compuestos activos como minoxidil, y usamos mucho el plasma rico en plaquetas con microagujas para que haya un estímulo a nivel folicular. ¿Qué hacer ante la foliculitis? Bueno, las foliculitis existen muchas, hay unas que son más severas que otras. Generalmente una de las más severas es la foliculitis decalvante, que es más frecuente en hombres, que tiende a ocurrir en el vértice del cuero cabelludo. Es una enfermedad inflamatoria cicatrizal, y entonces todo el pelo que se cae donde se produce la foliculitis no vuelve a salir, por lo cual es importantísimo ir al especialista para iniciar rápidamente el tratamiento y no dejar que la enfermedad siga progresando. Para la alopecia androgenética, los tratamientos dependerán del nivel, digamos, de la caída del pelo, del nivel del avance de la enfermedad. Sí, cuando estamos ante un paciente con alopecia androgenética, pues primero lo clasificamos. Existen unas escalas, en el hombre existe la escala de Hamilton y en la mujer la escala de Ludwig, y dependiendo de esa escala podemos iniciar tratamientos desde tratamientos tópicos, tratamientos sistémicos, y en otros casos necesitamos el trasplante de pelo. Cuando la persona tiene antecedentes de caída del pelo, ¿puede hacer algo para prevenir? Yo creo que es lo mejor es ir precozmente donde su médico dermatólogo, especialista en el área, hablarle sobre ese antecedente, mirar cómo por medio de una tricoscopía cuál es el grado de miniaturización folicular, y dependiendo de eso iniciar precozmente un tratamiento para prevenir la caída temprana. ¿Los productos tópicos que uno escucha, digamos, en el mercado son efectivos? ¿Sirven para la caída, para detener la caída? Bueno, existen muchos productos en el mercado, la verdad es que la mayoría, podría decir que el 99%, no son efectivos. ¿Por qué? Porque no tienen estudios científicos que los avalen. Entonces, mi recomendación es ir con un médico especialista en el tema, que maneje tratamientos que tienen evidencia científica, y con la evidencia científica uno sabe que generalmente tienen resultados y cuáles son los efectos secundarios también que pueden presentar los medicamentos. ¿En qué momento ya se necesita un trasplante de pelo? Bueno, el trasplante de pelo generalmente se hace en pacientes que tengan alopecias no cicatrizales, con decir esto, pues que no generen una cicatriz en el folículo piloso, porque a veces en los pacientes con alopecias cicatrizales puede activar este tipo de enfermedades. Pacientes que tendan a ser jóvenes, que tengan una buena área donante, y específicamente cuando tengan una pérdida entre el 30 y el 50% de la densidad capilar, ya se puede iniciar un tipo de trasplante de pelo. Existen dos tipos, uno de unidad folicular y otro por tira, y depende del área donante se toma la decisión de cuál de los dos hacer o realizar en el paciente. ¿Podemos contar un poquito en qué consiste este trasplante de pelo? Bueno, el trasplante de pelo es generalmente sacar del área donante, que tiende a ser en la región occipital. Estos cabellos no se miniaturizan por la hormona dihidrotestosterona, que es la que generalmente tiende a miniaturizar las unidades foliculares en los pacientes con alopecia androgenética, tanto masculina como femenina. Entonces estos cabellos se sacan por unidad. Esta es la técnica FUE, donde por medio de un punch muy pequeño, menores de 1 milímetro, se va sacando pelo por pelo, y este pelo del área donante después se lleva a un área receptora y se va colocando pelo a pelo. Esta es una de las modalidades que más se está usando actualmente, pero también existe la modalidad de la tira, que es cuando el área donante no es tan buena. Entonces se saca una tira de la región occipital y después unas ayudantes cortan pelo a pelo, y después ese pelito se implanta en el área receptora. ¿Qué tan buenos y naturales son los resultados? Bueno, todo depende de la técnica que tenga el médico, de la densidad capilar que vaya a hacer por centímetro cuadrado.
de que el especialista sea el idóneo, que sepa bien generalmente cuál es la densidad que se necesita en cada área del cuero cabelludo y además de cómo es la forma, de cómo viene el cabello, y si el médico pues es idóneo en el campo, seguro va a tener unos resultados muy satisfactorios. ¿Puede uno decir que hoy en día está al alcance de todas las personas este tratamiento? La verdad que sí, la verdad es que están al alcance de las personas, son muy fáciles de hacer, no tan económicos, pero con los créditos que hay actualmente, las personas pues pueden, es asequible para casi todo tipo de público. Ahora, en el futuro vienen cosas mejores que los trasplantes capilares, vienen las terapias celulares. Generalmente lo que se está estudiando actualmente es sacar las células madre de los folículos, cultivarlas y después de ese cultivo implantarlas en el cuero cabelludo, y está teniendo muy buenas respuestas en las alopecias no cicatrizales. Doctor Rodrigo Caicedo, dermatólogo, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en nuestro programa. Bueno, Liliana, gracias a ti, gracias por la invitación y bueno, aquí estamos para cuando necesiten. Gracias. En nuestra siguiente cápsula, el asesor de imagen Fernando López nos contará cómo podemos tener un bonito pelo y lo mejor, completamente sano. Las recomendaciones para tener un pelo saludable, yo creo que la principal es conocer nuestro cabello. Cuando nosotros conocemos lo que tenemos, sabemos hacia dónde dirigimos el tratamiento que le vamos a dar. Entonces hay cueros cabelludos secos y cueros cabelludos grasos. También hay unos que entran dentro de la gama de los normales, que son esos que ni se resecan con el tiempo, ni se engrasan demasiado con el tiempo. Entonces vamos a mirar en cuál de los tres estamos. Y vamos a buscar un champú adecuado para cada tipo de cabello. Entonces el del cuero cabelludo graso tiene que ser un champú que limpie a profundidad, pero que tampoco llegue a resecarnos, porque la defensa natural del cabello va a ser producir más grasa y vamos a hacer que el problema sea un círculo vicioso. Cuando tenemos un cuero cabelludo seco, vamos a buscar un champú que sea hidratante para que el cuero cabelludo nos quede suave, sedoso, hidratado y no nos produzca descamación, que es lo que normalmente produce un cuero cabelludo seco. Y para el cuero cabelludo normal vamos a poder utilizar un champú con un pH neutro. 4.5 es el mejor pH para la piel cabelluda, entonces vamos a irnos siempre a buscar el pH ideal para ese cabello. Cuando ya encontramos el champú, vamos a irnos hacia el acondicionador. Todos los cabellos necesitan acondicionador, el graso, el seco y el normal. Porque hay gente que tiene cuero cabelludo graso y no usa acondicionador porque sienten que les engrasa más. Porque el acondicionador se debe usar de medios a punta. El champú lo vamos a utilizar en el cuero cabelludo, el acondicionador en la hebra del cabello. Y normalmente no hay una hebra de cabello que sea grasosa, es el cuero cabelludo el que produce esa grasa. Y como la estamos eliminando, normalmente ese pelo tiende a secarse más en la punta. Entonces al cuero cabelludo graso hay que hidratar la punta del cabello. Entonces vamos a buscar un acondicionador que sea hidratante con un pH balanceado también. En el cabello seco o cuero cabelludo seco vamos a usar uno con mayor poder de hidratación, a lo mejor para cabello maltratado, si es el caso ya de que esté tan seco que llegue a ser maltratado. Y en el cuero cabelludo normal vamos a mirar si el cabello está teñido, si está alisado, si está maltratado por algún proceso químico, y vamos a buscar el champú adecuado. Siempre vamos a tener un cuarto tipo de cabello, yo creo que sería el cabello teñido o decolorado o maltratado por algún proceso químico, que ese podría estar dentro de los otros tres rangos, pero en especial vamos a tener que tratar lo que hayamos hecho en el cabello. Si es un cabello alisado, depende de la técnica del alisado, va a ser un champú sin sal, un tratamiento especial para alisarlo más o para mantener el pelo liso. Y si es un champú con color, si es un cabello con color, vamos a buscar un champú que nos ayude a mantener ese color, que nos matice un poco el cabello, porque todos los colores van a tender a oxidarse, y vamos a lograr tener un cabello mucho más sano y mucho más bonito. Entonces lo más importante es conocernos para poder así guiarnos y comprar los productos adecuados. Cuide su pelo, esté pendiente de cualquier cambio o sensación extraña y no olvide consultar al dermatólogo si cree que alguna enfermedad en él puede estar apareciendo. Nos vemos la próxima semana con mucho más de Salud en Casa.